Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de las novedades para pymes y autónomos en este 2025. Y sí, amigos, este año 2025 nos trae muchísimas novedades para pymes y para autónomos. Y lo que me temo es que la gran mayoría de estas novedades son palitos en las ruedas que vamos a sufrir en este 2025 y que van a hacer todavía más complicado mantener nuestra actividad, seguir generando riqueza y, ya para los más privilegiados, generar empleo, que también repercute en esa generación de riqueza social. Así que vamos con las novedades y vamos a empezar con esas nuevas obligaciones que tendremos en el 2025. Primera obligación que nos va a transformar a todos nuestra manera de hacer negocios y, que va a requerir que adaptemos nuestros sistemas de generación de facturas. Y es el famoso Verifactu, que entrará en vigor en julio de 2025 y que nos va a obligar a todos los autónomos, a todas las pymes, a facturar con este nuevo sistema en el que vamos a comunicar en tiempo real a la agencia tributaria, cuáles son nuestras facturas emitidas. Y esto es una obligación que vamos a tener que cumplir todos, desde la cafetería que tiene un TPV hasta cualquier autónomo, cualquier empresa. Los únicos que están fuera de esta obligación son los que trabajan con el sistema instantáneo de información de la agencia tributaria, que ya lo están haciendo, ya están comunicando, no es en tiempo real, me parece que son 4 días, pero están comunicando esas facturas emitidas y también esas facturas recibidas. Para todo el resto, que es la gran mayoría del tejido empresarial, pues hay que invertir en esos cambios tecnológicos en nuestro sistema de facturación, si tenemos un sistema de facturación propio. Si no tenemos un sistema de facturación propio, tendremos que contratar un sistema de facturación, porque ya no sirve, ya no vale eso de hacer las facturas en Excel o hacer las facturas en Word. Fijaos además que esta obligación viene en este 2025, en junio del 2025, cuando ya sabemos que en 2026 vendrá la obligación de la factura electrónica, que esto nada tiene que ver con la factura electrónica. El Verifactu, hablamos de una factura que puede seguir siendo en papel, que incluso vamos a imprimir un QR para que la gente pueda verificar que hemos comunicado esa factura o ese ticket en el restaurante, que lo hemos comunicado a la agencia tributaria. Así que no hablamos de factura electrónica, hablamos de un sistema que pone en marcha la agencia tributaria para poder fiscalizar todas esas facturas que se emiten. Ya veremos si la agencia tributaria, viendo cómo funciona esto de la digitalización de las administraciones, es capaz de que eso funcione en julio. Pero vamos a estar todos obligados a transmitir en tiempo real esa facturación. Y como obligación, pues vamos a tener que gastar dinero, vamos a tener que invertir, vamos a tener que pasar esa curva de aprendizaje para conseguir que nuestra empresa esté comunicando en tiempo real sus facturas emitidas. Primera obligación importantísima que cambia de manera importante el panorama de la facturación y que para muchos autónomos, pymes, pequeños negocios va a hacer que tengan que invertir en un sistema homologado de facturación que hasta ahora no tenían necesidad, porque lo hacían con sus propios medios, con un Excel, con una macro, pues ahora ya vais a tener que invertir en un sistema que esté verificado y que permita esa transmisión de facturas en tiempo real. Pero no se queda ahí la cosa. Es que teníamos el famoso registro horario, que ahora ya nos dicen que va a tener que ser un registro horario conectado. ¿Qué pasaba hasta ahora? Pues que la gran mayoría de los negocios que tenían empleados utilizaban, en el mejor de los casos, una hoja de Excel, en el peor de los casos, una hoja en papel, para ese control horario que se había hecho ya obligatorio, en el que el trabajador ponía esas horas que había trabajado en el día. Bueno, pues ahora eso ya no vale tampoco y vamos a tener que invertir en un sistema de control horario que esté conectado con esa inspección de la seguridad social, con esa inspección de trabajo. Así que tendremos que volver a sacar el dinero de la cartera y, en este caso, todos los que tengamos empleados, y cumplir con esa obligación de que el sistema sea directamente consultable por la inspección de trabajo.
y ya lo tenemos que tener digitalizado y ya todo aquello del papel, todo aquello de las listas ya no vale, y tú piensas en diferentes sectores en los que esto también va a ser obligatorio, donde el tema de la digitalización, de la utilización de un teléfono móvil, de un ordenador, pues son complicados. Estoy pensando, por ejemplo, en el campo, que se trabaja con miles de trabajadores, que bueno, el acceso que tienen a eso del control horario va a ser complicado. Pero aquí, nueva obligación, nuevo pago que tendremos que hacer las pymes y los autónomos. Ahora vamos con otro tema importantísimo para este 2025, si no el más importante, que yo siempre te estoy recomendando que trabajes la gestión laboral, porque realmente va a marcar la diferencia en este 2025. Y es que uno de los grandes temas para este año es el cambio de condiciones laborales, el aumento de cotizaciones sociales, bueno, en definitiva, el aumento del coste salarial a niveles increíbles. Vamos con ello. Primero vamos a hablar de las cuotas de los autónomos. Ya sabéis que los autónomos estamos ahora mismo en ese sistema de ingresos reales, que no son ni ingresos ni son reales. Bueno, pues ahí tenemos una serie de escalones en los que, según ese beneficio neto, digámoslo así, que estamos consiguiendo en nuestro negocio, es el que nos va a marcar nuestro nivel de cotización. Bueno, ya sabéis que aunque no estés ganando nada o incluso estés en pérdidas, vas a tener que pagar cotización, con lo que no estamos hablando de ingresos reales ni de beneficios reales, sino hablamos de un sistema que lo han llamado así, que queda muy bien, pero que es simplemente un caballo de Troya para que poco a poco nos suban las cotizaciones hasta que yo creo que el objetivo es alcancemos las cotizaciones que tienen los trabajadores por cuenta ajena. Claro, es que no somos trabajadores por cuenta ajena, es que somos autónomos, es que tenemos un factor de riesgo en nuestra actividad, no tenemos asegurada una nómina, no tenemos asegurados unos ingresos, sean más altos o más bajos, no lo tenemos asegurado. Pero bueno, a nivel de obligaciones nos quieren equiparar con los trabajadores, a nivel de derechos, pues claramente no van a poder. O sí, ¿no? Igual nos garantizan un salario mínimo a los autónomos. Creo que no. Así que ahí hemos tenido una nueva subida en esos escalones. Acordaos que este es el último año más o menos pactado en ese acuerdo inicial, y a partir de aquí irán subiendo esas cotizaciones de manera, ya lo veréis, importantísima, y como ya tenemos el caballo de Troya dentro, pues va a ser imposible poder hacer absolutamente nada para cambiar esta situación. Pero fuera de lo que vaya a pasar en el futuro, ya en este año tenemos subidas en gran parte de esos escalones de cotización por ingresos reales, y además tenemos el famoso MEI, ese famoso mecanismo de equidad intergeneracional, que vuelve a subir este año, subirá el que viene y seguirá subiendo, porque claro, el objetivo es que vaya subiendo hasta que no se alcance el equilibrio para el pago de las pensiones, que eso no va a pasar nunca. Estamos claramente ante un modelo de estafa piramidal, un Ponzi, en el que es imposible que podamos pagar las pensiones a las que nos hemos comprometido de toda esa generación que se va a ir jubilando ahora, porque somos muchos menos cotizando. En España tenemos muchas menos horas trabajadas, con lo cual muchas menos horas cotizadas que lo que teníamos hace unos años. Así que tenemos un problema, y ese MEI va a ir subiendo año a año. Este año también ha subido, y eso también encarece tu cuota como autónoma a la seguridad social. Y puedes decir, oye, pero bueno, pues estoy pagando un poco más, pero mi pensión será mejor. No. El MEI no afecta a esa base de cotización. Lo han metido dentro de las cotizaciones, pero no deja de ser un impuesto. No tiene reflejo en tus cotizaciones. No se suma a la cantidad que has cotizado. Es simplemente un impuesto de equidad intergeneracional. Bueno, pues eso va a afectarte como autónomo en tus cuotas. Pero no solo ahí, sino que si tienes empleados, por supuesto, una pyme con empleados, un autónomo con empleados, va a tener que asumir gran parte de ese MEI, de ese mecanismo de equidad intergeneracional, por parte de la empresa. Una parte, es verdad, que la va a asumir el trabajador, una parte pequeñita, pero la parte mollar la va a asumir la empresa. Con lo que todos esos trabajadores que tienes van a aumentar el coste laboral de la empresa y van a disminuir la nómina que recibe el trabajador. Malestar en el trabajador, malestar en el autónomo o en la pyme, que tiene que ver cómo aumentan sus costes laborales, cómo tiene que pagar más dinero por trabajador, cuando encima el trabajador recibe
menos. Si a eso le sumamos esa cuota de solidaridad para todos aquellos que han superado la cuota máxima de seguridad social, que por ahora lo han puesto ahí el tope, pero eso ya te digo yo que con los años va a ir bajando y al final prácticamente aplicará a todo el mundo, que vuelve a ser un impuesto que no tiene que ver con la cotización, que es simplemente un dinero que hay que pagar para intentar mantener este sistema de las pensiones sin hacer realmente ningún cambio importante que pueda llevarnos a la viabilidad de las mismas. Pero no solo eso, sino que no paramos de aumentar esos derechos laborales. Y tengo pendiente un vídeo que haremos sobre todos esos permisos a los que se puede acoger ahora mismo un trabajador, bueno, que son a consta de la empresa. Es que lo asumimos ya como algo normal, pero es que como un trabajador en el mismo año se case, haga una mudanza, tenga que cuidar a un familiar, una serie de cosas, hay muchísimos días que tiene que pagar el empresario y que no son días en los que se produzca, con lo que eso termina encareciendo el coste laboral. Si a eso añadimos el absentismo y las posibilidades que se están dando ahora para que ese absentismo pues, pueda entrar dentro de la legalidad, pues estamos dando condiciones, nuevos derechos laborales que hacen cada vez más difícil que bueno, se pueda ser competitivo en las empresas españolas en otros mercados, pese a que nuestros trabajadores sigan siendo los peor pagados. Tenemos los mayores costes laborales y los trabajadores son los peor pagados, ¿eh? A ver dónde está el problema. Bueno, pues eso tiene problemas muy importantes para nuestro coste laboral y nuestra gestión laboral. Por eso es importante que trabajemos la gestión laboral de pymes y autónomos. Volvemos al salario mínimo interprofesional. Otro problema que tenemos en este 2025, volverá a subir el salario mínimo interprofesional. Y oye, que no aprendemos, volverá a subir con carácter retroactivo. Ya aprobarán el reglamento y ya nos tendremos todos que ajustar hacia atrás. En la segunda parte del partido van a cambiar las normas y el gol que fue en la primera parte lo van a anular en la segunda porque ya nos lo han avisado, que eso va a cambiar. Bueno, pues cámbialo antes de que empiece el año, haz el reglamento, haz tu trabajo antes de que acabe el año y así ya todos sabemos cuáles son las reglas del juego y nos podemos acoger a ellas. Ahora lo tendremos que aplicar con carácter retroactivo y tendremos que volver a cotizar, tendremos que regularizar, etcétera, etcétera, como todos los años. Pero ya el gran problema no está ahí, en esa manera de subir el salario mínimo interprofesional. Es el hecho en sí. Ya hemos visto que la subida del salario mínimo interprofesional ha tenido un impacto importante en nuestro mercado laboral. Se han perdido en los sectores más influidos por ese salario mínimo interprofesional, servicio doméstico, agricultura, jóvenes. Pues ha tenido un impacto importante no solo de pérdida de empleos, sino también de nuevos empleos que se han dejado de crear por esta subida brutal que hemos tenido en los últimos años del salario mínimo interprofesional. Y a ver, entendámoslo todos. Está claro que hay que conseguir pagar más a los trabajadores, pero no se consigue obligando por ley, porque si no, ese trabajo no conseguimos que sea productivo, pues al final no es viable y no se produce. Si nosotros ponemos unas barreras de entrada tan altas al mercado laboral, pues lo que pasa es que hay menos entradas al mercado laboral. Hay que cambiar las condiciones, hay que cambiar nuestra manera de trabajar con el empleo y fundamentalmente hay que empezar a reducir de manera importantísima las cargas sobre el empleo que nada tienen que ver con el empleo, como puedan ser pues todas esas necesidades de cotización adicional, todas esas cosas que hacemos que la nómina, el coste que tiene el empresario laboral esté aquí arriba y lo que recibe el trabajador esté aquí abajo. Y toda esta diferencia pues son impuestos, son cotizaciones y son pues recursos que están siendo extraídos del sector privado. ¿Para qué? Pues para pagar toda la fiesta de nuestras administraciones y nuestro sector público. Tenemos también esa propuesta, por ahora parece que parada por otro ministerio, de la reducción de la jornada laboral. Y a ver, este es un ejemplo muy claro. Los sectores en los que se podía reducir la jornada laboral, porque eran altamente productivos, pues ya se ha venido haciendo hace muchos años. Esto no es nuevo. Hay muchos convenios colectivos en los que no se hacen 40 horas semanales, ni siquiera se hacen 38,5. Y no pasa nada, porque son sectores en los que sí se puede aplicar. Ahora, aplicar esto por norma general a todos los sectores, pues hace que sea una medida descontrolada, que sea una medida imposible de aplicar sin cargarnos parte de ese tejido empresarial, sin cargarnos parte de esa generación de riqueza. Así que
otra cosa más, fijaos hasta dónde llega el tema. Ya se estaba hablando de que, bueno, pues en algunos casos no se podría reducir la jornada porque hace falta esos turnos y entonces lo que hacemos es dar más días de descanso. Al final, además de esos 22, 23 días que tiene un trabajador pagados por la empresa sin trabajar, pues ahora le estaríamos dando 12 más. 12 días más de vacaciones pagados por la empresa. Y digo, como lo paga la empresa, claro, estamos haciendo que lo pague la empresa, que lo paguen los encargados de invertir y de generar riqueza, y al final pues es dinero menos que tienen para invertir y es riqueza menos que generan. Y al final entramos en ese círculo perverso en el que llevamos ya tiempo y que está haciendo que cada vez estemos destruyendo más tejido empresarial y más capacidad para el día de mañana generar riqueza. Y vamos también con subida de impuestos, porque en el 2025 hay subida de impuestos. Vamos a empezar con la más polémica, que es la subida del IVA. Y sí, es que el IVA ha subido. Y muchos te dirán, no ha subido. Lo que hemos hecho ha sido volver ciertos productos a su IVA original. Ciertos alimentos que se habían reducido, pues los hemos vuelto al IVA que tenían anteriormente a toda esta crisis de inflación que hemos tenido. Bueno, lo mismo pasa con la luz. La luz ya está al 21%, que recuerdo que el IVA del 21% es para los artículos de lujo, porque la electricidad es un lujo en las familias y en los autónomos, que tienen que pagar la factura de la luz para poder generar su negocio. Y además, con lo que tiene esto de la factura de la luz se da un fenómeno tremendo, y es que ese 21% no solo afecta a la base imponible real de la producción de esa energía, sino que dentro de esa base imponible hay una parte importante que es impuesto. Y aplicamos el 21%, un impuesto del valor añadido sobre una parte que es otro impuesto. Así que estamos pagando IVA sobre el impuesto que hemos pagado. Pagamos un impuesto y luego el IVA de ese impuesto. De verdad, es algo kafkiano. Pero bueno, ahí lo tenemos en la luz. Luz recupera el 21% y muchos productos que habían visto reducido su IVA, pues vuelven a la posición anterior de IVA. ¿Que esto no es una subida de impuestos, que es volver a la situación anterior? Bueno, el efecto, subida de impuestos en el IVA en el 2025. Si nos vamos al IRPF, pues también hay subidas en el IRPF, especialmente en las rentas altas, que bueno, pues afecta a esos profesionales que puedan tener mayor beneficio por su actividad. También ponemos un tipo mínimo en el impuesto de sociedades, que bueno, está pensado para las grandes empresas, pero como todas estas cosas ya sabemos cómo funcionan, las grandes empresas siempre encuentran un sistema, una especie de construcción empresarial fiscal para poder eludir estas cosas, y al final son las pymes y son las pequeñas empresas las que se ven afectadas por estas medidas. Ahora mismo hay un tipo mínimo efectivo para grandes empresas que mucho me temo que terminará afectando también a las pymes y a los autónomos. Y luego tenemos el gran espectáculo que se ha dado este año con el IVA franquiciado. Miles de noticias, de artículos hablando de que a partir de 2025, pues los autónomos que facturaran menos de 85.000 euros al año no tendrían que pagar IVA, no tendrían que repercutir el IVA en sus facturas, no tendrían que declarar el IVA. Vamos, era una maravilla para todos esos autónomos. Ya lo advertimos antes de que acabara el año, eso no iba a pasar, se había quedado en agua de borrajas, y eso que, bueno, era una obligación que nos imponía la Unión Europea, y es que nos acompasáramos con esas medidas que ya se tomaban en otros países. Bueno, la realidad es que si España lo pone en marcha, que todavía no sabemos si lo va a poner o va a seguir haciéndose la remolona, no será seguro en esas cantidades de 85.000, porque es verdad que los diferentes países de la Unión Europea, cada uno ha puesto unos topes. Ya te digo yo que aquí en España no serán esos 85.000 euros los que estén exentos del IVA, porque bueno, pues afecta de manera muy importante a la recaudación. Ten en cuenta que en España el 99% de nuestro tejido empresarial son pymes, son autónomos que pueden estar en esos ámbitos de facturación. Así que toda esa expectativa que se levantó con el IVA franquiciado, absolutamente nada, y no esperamos que en ningún momento esto del IVA franquiciado termine en una realidad. También se producen modificaciones en las reducciones y en las deducciones. Se ajustan ciertas deducciones, como la compra de vivienda habitual anterior al 2013, las vinculadas a los planes de pensiones individuales, y bueno, al final lo que hacemos es reducir ese importe deducible. También se refuerza el control en las deducciones por inversión en empresas de nueva o reciente creación para, se nos dice, evitar posibles fraudes. Bueno, al final es para que se aplique en menos circunstancias y
realmente al quitar deducciones pues estamos aumentando los impuestos. Tenemos también ajustes en bonificaciones e incentivos para pymes, como puede ser que se revisan o se limitan ciertas deducciones por I+D+I o por creación de empleo, y al final todo esto lo que busca es ajustar esa recaudación a favor del Estado, lógicamente. También se intensifica el control de operaciones vinculadas, esos precios de transferencias sobre los grupos empresariales, también buscando que aumente esa cantidad de impuestos que se les está cobrando. El régimen especial para startups, bueno, se prevé que se mantengan algunos incentivos tributarios para empresas emergentes, pero con requisitos más estrictos para evitar que sociedades de mayor tamaño, pues, bueno, eso es lo que dicen, se beneficien de ellos de manera indebida. Vamos, que vamos a limitar esos incentivos tributarios que había para la generación de nuevas empresas. Vienen nuevos impuestos, impuestos especiales y medioambientales. Y es que, bueno, hay ajustes que se van a producir en los impuestos del combustible y del tabaco. Se prevén subidas paulatinas en el impuesto especial de alcohol, de tabaco y de carburantes, especialmente, bueno, pues con esa excusa de la transición ecológica. Tenemos que cuidar el medio ambiente y lo único que hacemos es subir los impuestos. No hacemos nada por el medio ambiente, pero recaudamos más porque, claro, si yo te cobro más dinero en impuestos, se supone, bueno, voy a desincentivar el consumo del tabaco, el consumo pero, por ejemplo, en el tema de los carburantes, pues claro, si voy a desincentivar el uso de esos carburantes, en muchos casos es imprescindible para poder que un autónomo siga manteniendo su actividad, pues porque no puede afrontar otro tipo de combustibles, que ya veremos cuando vayan pasando los años si efectivamente son mejores para el medio ambiente o no lo son. Pero bueno, ese es otro tema. No tenemos los datos concretos de cuánto va a subir todo esto, pero sí que es verdad que ya se dice desde el gobierno que intentaremos equipararlo con la media europea en este tipo de gravámenes. Pues claro, aquí intentamos parecernos a la Unión Europea, no lo hacemos en esfuerzo fiscal, sino lo hacemos en presión fiscal. Pero lo que hay que saber es que en España la presión fiscal es una y el esfuerzo fiscal es otro mucho más alto, porque hay mucha menos gente con capacidad para pagar impuestos, con lo que no tendríamos que buscar equipararnos con la Unión Europea, tanto en presión fiscal como en esfuerzo fiscal. Impuestos sobre envases de plástico no reutilizables. Ya sabemos que se implantó en el 2023, un impuesto que ya tenemos ahí funcionando, pero se refuerza en el 2025 con posibles incrementos en el tipo impositivo y con sanciones más altas por esos incumplimientos. ¿A quién afecta? Importadores, fabricantes de envase, así como a quienes adquieren intracomunitariamente estos productos. Impuestos sobre la renta de los no residentes, pues también cambios limitados, principalmente para contribuyentes no residentes de altos ingresos en España o con inmuebles de gran valor en el país. También aluvión de tributos autonómicos y locales, por ejemplo, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que algunas comunidades han incrementado sus tipos, han reducido las bonificaciones para determinadas herencias o donaciones de cuantías muy elevadas, con lo que, bueno, lejos de quitar estos impuestos o reducirlos o bueno, tenerlos bonificados prácticamente al 100%, pues hay muchas comunidades que están aumentándolos. Impuestos sobre el patrimonio, que bueno, pues una competencia autonómica, aunque es verdad que se suponía que se iba a suprimir en algunas regiones, pero en la práctica se han mantenido, incluso se endurecen en aquellas comunidades que lo habían bonificado parcialmente en su momento. Tasas locales, bueno, pues suben con la excusa del IPC, pues revalorización catastral, como por ejemplo el caso del IBI. Se prevé también incrementos en las tasas de licencia de obras, recogidas de basuras, que en muchos casos no se estaban aplicando y ya empiezan a aplicarse, abastecimiento de agua, bueno, pues todas estas cosas suben. ¿Más consideraciones que tenemos que tener pymes y autónomos en este 2025? Deciros que las ayudas y subvenciones de esto del kit digital, que bueno, funciona de aquella manera, se han ampliado hasta octubre del 2025. La solicitud, sobre todo, o solo, para ese tramo de 0 a 3 empleados para pymes y autónomos. Bueno, si estás en ese sector, que sepas que vas a poder seguir solicitando estas subvenciones, si no lo has hecho ya, hasta octubre. Al resto han terminado todas las ayudas y subvenciones del kit digital.
El teletrabajo y el tema de la desconexión digital, pues son cosas que también se han trabajado en estos últimos meses del 2024 y que se aplican en el 25. Ahora, por ejemplo, el tema de la desconexión digital ya es derecho irrenunciable por parte de los trabajadores. No se puede molestar al trabajador fuera de su horario de trabajo en ninguna circunstancia, con lo que estamos haciendo que las cosas que son de sentido común, como poder en un momento dado contactar a un trabajador para ver cómo ha terminado esto, dónde ha dejado aquello, pues ahora no se puede hacer y además tiene importantes multas y consecuencias para las empresas. Pero vamos, ya no solo el jefe de la empresa, el jefe directo, que es otro trabajador, tampoco puede contactar, los compañeros tampoco. Bueno, al final estamos llevando al absurdo todo esto de la desconexión digital. Y bueno, pues el tema del teletrabajo, que ya estamos viendo cómo empieza a resultar un problema y cómo se empieza a volver a las oficinas y bueno, pues poco sentido tiene para muchos sectores y actividades. Y luego, cuidado con las inspecciones y sanciones, que se prevé un endurecimiento de la inspección para combatir lo que se supone que es el fraude a la Seguridad Social y Hacienda, así como para garantizar esos derechos que han ido creciendo para este 2025 de los trabajadores. Así que ya veis, para este 2025 muchas novedades para pymes y para autónomos. Son novedades que, como te decía al principio, ponen palos en las ruedas de nuestra capacidad para generar riqueza. A ver, esto nos complica las cosas todavía más, pero eso no puede hacer que nos rindamos. Tenemos que seguir batallando para crear riqueza para nosotros, por supuesto, pero también para nuestros trabajadores, para el resto de la sociedad. Y eso se hace gestionando bien, si cabe todavía mejor, nuestras pymes, por ejemplo, en el tema laboral. Y bueno, estando informados de todas estas cosas que en el 2025 nos van a afectar, con las que tenemos que tener mucho cuidado, y bueno, pues que nos hacen para este 2025 todavía un poco más difícil nuestra labor como empresarios, como emprendedores. Aún así, vamos a ir a por este 2025, vamos a conseguir darle la vuelta y bueno, pues hagamos todos una labor de concienciación de nuestros trabajadores, de nuestras relaciones sociales, para que entienda todo el mundo que realmente se está aumentando todos esos costes empresariales, fundamentalmente los costes laborales, y sin embargo se están reduciendo vía impuestos, vía inflación, esa capacidad adquisitiva que tienen los salarios, que tienen los ahorros para absolutamente todos los ciudadanos. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante. Te voy a pedir que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones. Tenemos que llegar a 1 millón de suscriptores porque tenemos que conseguir que la sociedad entienda dónde está el problema y así lo podamos cambiar entre todos. Y si lo que quieres es seguir informándote de todas estas cosas que pasan en el mundo del emprendimiento, los autónomos, las pymes, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.